En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenos días. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Es un honor para mí estar con ustedes y gloria al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Amén. Vamos a hacer una oración y entregamos en el nombre de Cristo Jesús este día en las manos del Señor. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque hasta hoy nos has ayudado. Y hasta hoy, Señor, has estado con nosotros y podemos decir, como dice tu palabra, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y por ti, Señor, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos. Gracias por la vida y por la salud. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy entregamos este tiempo en las manos de nuestro Señor y le suplicamos al Espíritu Santo de Dios que la palabra de Dios traiga su vida a nuestras vidas. Amén. Recuerda lo que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Así que yo siempre oro, Señor, que la palabra llegue a su mente, a su corazón, pero que no se quede ahí solamente, sino que transforme vidas en el nombre de Jesús. Que esa sea tu oración, que esa sea nuestra oración en el nombre de Cristo. Y hoy yo quiero hablarte del poder de nuestro reino. El poder de nuestro reino. Juan 18:36. Jesús dijo, vamos a leerlo. Respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El Señor, enfrentándose al máximo poder allí cuando lo estaban entregando ante Pilato, Él le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, yo llamaría a mis servidores y en un momento acabara con los reinos de la tierra y estableciera mi reino. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, vino a establecer un reino. Los discípulos, los apóstoles, los judíos, gran parte de los israelitas, ellos creían y querían que Jesús destronara y quitara de sobre de ellos el poder de Roma. Pero el Señor no vino a hacer eso. El Señor vino a establecer su reino, un reino que es diferente de los reinos del mundo. Ahora, también dijo el Señor: mi reino se ha acercado y mi reino está entre vosotros. De manera que tenemos que entender que en esta tierra, aquí y ahora, entre tanto que la iglesia esté aquí como lo hizo Jesucristo, tenemos que operar en nuestro reino, en el reino de Dios, estando en la tierra y en el reino corruptible de los seres humanos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo importante es saber cuál es el poder de nuestro reino. Y el poder de nuestro reino no reside en nosotros. El poder de los hombres, el poder del reino del mundo reside en los seres humanos. Pero el poder del reino de los cielos, al reino al cual nosotros pertenecemos, no reside en nosotros. Está en Jesucristo. Y a nosotros se nos ha sido entregado todo poder, todo dominio y toda autoridad, no en nosotros mismos, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y hoy yo quiero hablarte, una vez que establecemos, como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, pero tiene que operar en este mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entender cómo es que funciona el poder de nuestro reino. Recuerda que la palabra de Dios dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos,
pero aquí y ahora, como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de Dios redimidos con la sangre de Jesucristo, tenemos que operar. Y no tenemos que operar solo para bendición nuestra. Tenemos que operar. ¿Para qué? Tenemos que vivir, trabajar. ¿Para qué? También para que todos conozcan el reino de los cielos y formen parte de él. Pero tenemos que entender lo que dice Mateo 13, 31 al 32. Para entender o para empezar a entender cómo es que opera el reino, el poder del reino de los cielos, hay que ir allá a la parábola de la semilla de mostaza. En Mateo 13, 31 y 32 dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Empieza el Señor enseña, el Señor Jesús, entre tanto estuvo en la tierra, enseña con esa parábola diciendo que el reino de los cielos que opera y que está aquí y ahora, pero que no pertenece a este mundo, opera aquí y ahora de cierta manera. Y dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es bien, bien pequeñito, que cuando se siembra en la tierra, él produce, ¿verdad?, un árbol grandísimo. El árbol que es producto de esa semilla, pues es un árbol bien, bien grande. Y dice que se hace tan grande ese árbol que las aves vienen y hacen sus nidos allí, sus casitas allí. Y le da a ese árbol cobijo, le da a ese árbol descanso a todas las aves que vienen a él. De manera que aquí empezamos a aprender cómo es que opera el poder de este reino. Número 1, el poder de este reino está en lo pequeño. En lo pequeño. Y este pequeño, ¿verdad?, similar o semejante al grano de mostaza, tiene una fuerza que se desarrolla en lo oculto, en lo secreto. Porque cuando el grano de mostaza lo siembran, él hace o empieza a hacer su proceso en la tierra, pero nadie ve lo que está haciendo allí. Nadie puede percibirlo, lo que está sucediendo allí. Pero él simplemente, ese grano se rompe y ese grano empieza a echar raicitas y ese grano, pues de ese grano de mostaza, de esa semillita bien pequeña, empieza su proceso natural y sin que nadie lo vea en lo oculto, pues de pronto, ¿verdad?, crece ese poder o ese árbol grandísimo del cual pues nos habla la palabra del Señor. Entonces, nuestro reino es así. Su poder se desarrolla, o está en lo oculto o en lo pequeño y se desarrolla en lo secreto y en lo oculto. Y da como resultado un gran sistema que es bendición para todo aquel que va a tomar o que va a cobijarse allí en ese árbol o que va y se mete allí en lo que nosotros llamamos la iglesia de Jesucristo. Porque en esta tierra es a través de la iglesia de Jesucristo que el reino de Dios opera en la tierra. Y cuando realmente la iglesia de Jesucristo se ocupa de hacer lo que tiene que hacer y entiende cuál es la naturaleza de su poder y de dónde viene su poder, que dije, hoy vamos a ver, está en lo pequeño, entonces es una gran bendición que va a dar bendición y vida al mundo que a ella llegue, como este árbol. Ahora, siendo pequeño, y yo hoy te voy a hablar de eso, del poder de lo pequeño, del poder que se oculta detrás de lo pequeño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que entender? Como ciudadanos de este reino, debemos entender entonces cómo trabaja el poder de lo pequeño.
Y las Sagradas Escrituras nos hablan en Proverbios 30 de 4 cosas tan importantes. Proverbios 30, verso 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Yo quiero que no pierdas de vista lo pequeño del grano de mostaza. Recuerda, Jesús dijo, mi reino o el reino de los cielos es semejante a un pequeñito grano de mostaza, que cuando ese grano de mostaza es sembrado en la tierra, pues ese grano de mostaza va a hacer lo que él tiene que hacer. Va a desarrollar todo su potencial si está sembrado. Fíjense, Cristo vino a sembrarse en la tierra, a sembrarse en el mundo. ¿Para qué? Para que a través de su sacrificio el hombre fuera salvo. El hombre fuese salvo de la condenación eterna. Jesús vino a sembrar el reino de Dios en la tierra para rescatar a los seres humanos. Y dejó a los seres humanos que creyeron en Él y que le aceptaron como único y suficiente Salvador, les dejó la responsabilidad de ese poder pequeño y de ese reino que debía entonces operar para que las personas que no habían aún conocido a Jesús, pues le conociesen. De manera que el trabajo entonces el Señor lo hizo y a nosotros nos corresponde como iglesia de Jesucristo seguir ese trabajo. Pero entendiendo que es pequeño, que es algo pequeño el poder de nuestro reino, o que se ve, más bien esa es la frase, que se ve, que parece como algo pequeño, la iglesia tiene que entender entonces la importancia y el poder que tiene lo pequeño para que aprendamos a operar en esta tierra conforme a nuestro reino para bendecir a los demás. Es decir, para que el reino de las tinieblas pueda ser afectado por el reino de los cielos, los cristianos tenemos que aprender a trabajar desde el poder de lo pequeño, desde el poder que hay en nuestro reino. Y cuando nosotros leemos en Proverbios 30, habla, ¿verdad?, de 4 animalitos bien pequeños. Habla de la hormiga, habla del conejo, habla de las langostas, que es una especie de grillo, y habla de la araña. Y son 4 animalitos bien pequeños, pero que si esos cuatro animalitos hacen lo que tienen que hacer conforme a su naturaleza, entonces las cosas van a estar bien. Y yo quiero decirte hoy que cuando la iglesia entiende que el poder del reino, aunque parece pequeño, si hace lo que tiene que hacer, si los cristianos hacemos lo que tenemos que hacer, ese poder va a influir de tal manera que todos lleguen al conocimiento de la gracia y del poder del Señor. Muchas veces nosotros nos sentimos como hormigas en medio de este mundo tan gigante y en medio de tanto problema que hay. Pero la Biblia nos está diciendo que hay 4 cosas que son pequeñas, pero las mismas son más sabias que los sabios. Y esa sabiduría que desarrollan esos 4 animalitos, pues es lo que va a cambiar la situación circundante de esas especies. Ahora, nosotros tenemos que aprender de ellos para operar en nuestro poder. Fíjense de las hormigas. Las hormigas son un pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Número 1, son y saben que no son fuertes. ¿Cuántos nos hemos sentido
sin fuerzas y que no tenemos fuerza para combatir tales y tales problemas que se han levantado individualmente y que se han levantado en el mundo entero. Muchos están quedando sin fuerza o están diciendo no tengo fuerza y te sientes así como una hormiga ante los problemas que se levantan. Pero yo quiero decirte que ellas, las hormiguitas, a pesar de que son un pueblo no fuerte, siguen haciendo su trabajo. Es decir, siguen haciendo lo que ellas tienen que hacer y están en constante movimiento. Yo no sé si te ha pasado, yo lo he hecho, alguna vez lo hice y era muy divertido, pues destruirles. Sabes que las hormiguitas van en fila y ellas tienen, ¿verdad?, las hojitas o los pedacitos de hojitas que ellas van recolectando y van llevando a su casita, al centro de la tierra o a la tierra, ¿verdad?, en donde ellas tienen su casita. Todos hemos visto alguna vez esa maravilla, ese espectáculo. Y quizás con un palito tú has destruido, que es lo que yo hacía alguna vez, destruirles la filita que ellas llevaban. Imagínate tú el esfuerzo que ellas hicieron para encontrar esas hojitas o las semillitas o los pedazos de tronquitos que son mínimos, ¿verdad?, lo que ellas pueden cargar. Y hicieron esa filita, pero cuando uno va y destruye esa fila, inmediatamente ellas hacen lo que sea, se vuelven como locas, se vuelven como desesperadas, se dispersan, claro, pero inmediatamente otra vez tú vas a ver que ellas siguen e intentan seguir con su filita y por un rato, si nadie las molesta, ellas van a seguir haciendo lo que ellas tienen que hacer. Bueno, si sabemos que el poder de lo pequeño, que el poder de nuestro reino está en lo pequeño, es tan pequeño como un grano de mostaza, que si hace lo que tiene que hacer, va a ser un árbol grandísimo que va a ser de bendición y va a influenciar, ¿verdad?, ¿a dónde está? Pues entonces nosotros, si nos sentimos así de pequeños como las hormigas, lo único que tenemos que hacer y lo que Dios te dice hoy es que sigas adelante. A la hormiga no le importó, o a las hormigas no les importa esa tormenta que produce que uno les destruya su filita. Bueno, la hormiga sigue siendo hormiga y ella sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos y seamos sabios como esa hormiga pequeña y aprendamos el poder de lo pequeño. A pesar de sentirnos tan pequeños, tenemos que entender que en nosotros reside el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos anima y nos mueve a seguir hacia adelante. ¿Qué hacen los cristianos? Los cristianos alaban al Señor. Sigue alabando al Señor. Los cristianos oran, sigue orando y pidiendo al Señor. Los cristianos viven como luz en medio de las tinieblas, sigue haciéndolo. Los cristianos siguen confiando en el Señor a pesar de cualquier cosa. Aunque seamos pequeños, sigue haciendo, iglesia, lo que tienes que hacer como iglesia de Jesucristo. Sigue creyendo, sigue confiando. Es decir, te lo voy a poner así como estamos hablando de las hormigas. Sigue agarrando tu hojita que te toca agarrar y sigue en esa fila y sigue preparándote porque el Señor está obrando a pesar de las tormentas, a pesar de sentirnos a veces tan insignificantes. Vamos a ser sabios y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Hay que vivir, hay que tener esperanza, hay que confiar en Jesucristo, hay que seguir predicando porque el poder del reino de Dios está obrando a pesar de que tú no lo veas y a pesar de que yo no lo vea, como lo queramos ver, el poder reside en lo pequeño. Vamos a seguir persistentemente, perseverantemente como las hormiguitas, haciendo cada quien su trabajo. Dios está con nosotros y el reino de los cielos se va a manifestar, se está manifestando y está obrando a pesar de cualquier cosa. Pero hay un segundo animalito que es pequeño también, los conejos. Conejos, pueblo nada esforzado, y ese nada esforzado no quiere decir que son flojos, sino que no tienen fuerza. No son musculosos. Los conejos ante el león son una insignificancia.
Pero los conejos, a pesar de que no son vigorosos, a pesar de que no son fuertes, a pesar de que son pequeños, ellos saben que como son pequeños, ellos tienen que buscar un lugar para esconderse y esconderse bien. ¿Dónde está el poder de lo pequeño que opera en el reino de los cielos? Esconderse y meterse en la roca. Porque dice acá que estos conejitos ponen su casa en la roca, se protegen, ellos saben que allí es donde está su poder, en la roca. Bueno, nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que aunque somos pequeños e insignificantes como el conejo y no somos nada fuerte, cuando nos metemos en la roca que es Jesucristo, pues somos fuertes y podemos decir, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Por Jesucristo, por lo que hace el Señor, porque estamos en la roca. Y cuando hablábamos alguna vez de la roca o hablamos de la roca, a mí me gusta recordar cuando Moisés estaba cansado de levantar sus manos porque había tenido sus manos extendidas tanto tiempo para interceder por el pueblo que peleaba. Y recuerden que la historia dice que cuando Moisés bajaba sus manos, pues el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Pero Moisés estaba cansado, él en sus fuerzas ya no podía. ¿Y qué hicieron? Lo sentaron sobre una piedra. En esa piedra él descansó y pudo seguir, ¿verdad? Con la ayuda de Hur y de Aarón, pudo seguir con sus manos levantadas porque descansó en la piedra, en la roca. Así hoy el Señor nos dice, a pesar de que somos un pueblo pequeño, a pesar de que parecemos tan insignificantes como un conejo, si nos escondemos en la roca, pues nuestras vidas están protegidas con Cristo en Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Y cuando el cristiano se mete en la roca, se mete en Cristo, ama a Cristo, quiere agradar a Cristo, se esconde en Cristo Jesús, se apoya de Cristo Jesús, entonces el poder del reino empieza a operar naturalmente porque Él produce lo que es. Cuando estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, no les he dicho que en Cristo Jesús ustedes van a tener todas las cosas. En Cristo Jesús todo lo que necesitemos será hecho en Cristo Jesús. Así que el poder del pequeño conejo está en esconderse en la roca. El animalito que encontramos aquí, el número 3, son las langostas. Estas langostas son una especie de grillo que sale en bandadas. Pero a mí me gusta que dice, las langostas estas son sabias, ¿por qué? Porque no tienen rey. Es decir, no tienen rey, no tienen alguien empujándoles y ordenándoles, tú tienes que hacer esto. Pero a pesar de que ellas son chiquitas, no tienen rey, dice que salen todas en cuadrillas. La cuadrilla nos habla de qué? De orden, de disciplina, de hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y que eso a ellas salen todas en bandadas y salen en cuadrillas, ordenadamente, y salen en grupos, en equipos. Y cada una sabe su lugar. Y si la Biblia dice que eso es sabio, entonces, número 1, las langostas a nadie les dice lo que tienen que hacer. Pues cuando un cristiano entiende quién es, nadie tiene que estar detrás de ti diciéndote, ora, lee la Biblia, vamos, santifícate, vive en santidad, sigue adelante. Hay tiempo que uno necesita que se lo digan y está bien. Pero cuando en realidad sabemos quiénes somos y en dónde reside nuestro poder, que aunque se vea pequeño, es grande, es poderoso, porque no depende de nosotros, depende de Dios, que es el Todopoderoso. Entonces nadie tiene que estar detrás de ti diciéndote, mira, no digas mentira, mira, no peques, mira, cuidado, mira que. No, Señor, porque sabes quién eres. Un cristiano que escucha la palabra, que vive de esa manera, que entiende
que entiende cuál es su lugar, que entiende que es parte de una comunidad de fe, que entiende que tiene que estar ahí conectado con la palabra de su profeta en el nombre de Cristo Jesús, que es la palabra que te va a bendecir. Ese cristiano y que entiende que tiene que estar conectado con sus hermanos en Cristo, ese cristiano va a tener fuerza, ese cristiano va a tener poder, ese cristiano va a desarrollar de lo pequeño, va a desarrollar el poder del reino del Señor. Wow, esto es tremendo, es poderoso. Los cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios saben quiénes son y saben cuál es el orden que tienen que cumplir sin que nadie se los esté imponiendo, porque esto no es un camino de imposición. Nadie le dice al grano de mostaza que se sembró en la tierra: mira, dale, produce fruto, tienes que echar raíces, tienes que producir, tienes que convertirte en árbol, dale, apura. No, Señor, el grano de mostaza y cualquier semillita que tú siembres, si está sana, si está buena, cualquier semillita que siembres, va a producir lo que es la semilla, con toda naturalidad. El cristiano que sabe quién es, que sabe a quién pertenece, que sabe que es parte del cuerpo de Cristo, que sabe que su alimento espiritual es la palabra de Dios, es la oración, que si no oramos, que si no leemos la Biblia, pues vamos a estar débiles y no vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos. Pues el cristiano hace lo que tiene que hacer sin que nadie lo persiga y naturalmente, porque esa es su naturaleza, va a hacer lo que tiene que hacer. Y ahí se desarrolla entonces y se manifiesta para el mundo el poder del reino de los cielos. Vamos, aunque te sientas como un pequeño grillito ante la situación del mundo, ante la situación que el mundo vive, pues sigue adelante. Y el último animal que nosotros tenemos acá es la araña. Dice, la araña que atrapas con la mano, ¿verdad? Es tan chiquitica y está en el palacio del rey. La araña inteligente, y eso es lo que quiso decir Salomón cuando habló de la araña como sabia. Ella sabe dónde estar. Y a mí me viene a la mente cuando pienso en la araña que está en el palacio, que está en la casa del rey. Bueno, eso es figura de estar en la casa del Señor, de estar en la presencia del Señor. Sabe dónde es su lugar seguro, sabe dónde va a encontrar el poder que necesita. Y el cristiano que es sabio, el cristiano que sabe a qué reino pertenece, el cristiano va a estar conectado con la presencia del Señor y va a estar conectado con la iglesia de Jesucristo. Si entendemos el poder de lo pequeño, si entendemos que el poder de lo pequeño reside precisamente en saber que aunque somos pequeños, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando dependemos del poder del Señor, cuando nos acercamos día a día a su presencia, cuando entendemos la naturaleza de nuestro poder, cuando sabemos que las armas de nuestra guerra no son humanas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando entendemos eso, entonces el poder del reino de Dios a través de la iglesia de Jesucristo se hace visible en el mundo, cambiando y transformando situaciones. En este momento nosotros estamos unidos en un mismo sentir. ¿Para qué? Para seguir orando por nuestras casas, para seguir protegiendo a nuestra familia, para que tu papá y mamá enseñes a tu familia allí y ores por ellos y ores con ellos, para que tú entiendas que vamos a seguir conectados en el nombre de Cristo Jesús, a pesar de que hay imposibilidades quizás para reunirnos. Y yo espero que muy pronto todos podamos reunirnos una vez más allá en el local de la iglesia. Bueno, a pesar de todo eso, seguimos adelante porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que somos
somos parte del reino de los cielos, que aunque sea un poder que no se vea, aunque sea un poder que es chiquito, que parece pequeño, cuando entendemos el poder y la sabiduría que hay en lo pequeño, obramos de tal manera, ¿verdad?, para dar honor y gloria a Cristo Jesús. Y a pesar de cualquier circunstancia, podemos seguir hacia adelante porque somos parte de un reino inconmovible, un reino eterno, un reino que el hombre, el ser humano natural, el ser humano sin Dios, el ser humano sin Jesucristo no puede entender. Pero nosotros que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, podemos ver y entender que Cristo está obrando aquí y ahora. Que en medio de la oscuridad del mundo, la luz de Cristo sigue brillando a través de la iglesia. Así que no pierdas la esperanza. El poder del reino del Señor está obrando. Por favor, sigue conectado con la palabra de Dios. Sigue conectado con el Señor a través de la oración. No te desesperes, no desmayes. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. Sigue creyendo en el nombre de Cristo, porque nuestro reino es un reino poderoso en el nombre que es sobre todo nombre. Y yo quiero decirte que cuando hacemos a Jesús, si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, lo único que tienes que hacer es decirle: Dios, perdona mis pecados, límpiame con la sangre de Cristo Jesús. Yo creo que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por mí. Perdóname, ayúdame. Yo acepto y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Padre. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es la oración que basta para que tú entres a formar parte de la familia de Dios y para que entres a formar parte del reino de los cielos. El reino que no pasa, el reino que tiene todo el poder. En el nombre de Jesús, Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos en una próxima edición. Dios te bendiga.